Gran tema. Es interesante, Raúl, hablar de lo que es el nuevo lockout que quiere llevar adelante el campo en la República Argentina. Interesante desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. Por lo que reclaman por un lado, extraño, y por otro lado por la división que está mostrando justamente la mesa de enlace. Extraña también la división que se observa, ¿no? Sí, hay muchas lecturas políticas sobre lo que sucedió en el día de ayer cuando lo que queda de la mesa de enlace convocó a un lockout, un paro patronal por 72 horas para la semana que viene, sin la presencia de la Federación Agraria, sin acuerdo con la Federación Agraria, que por otra parte emitió un comunicado por separado marcando estas diferencias. Vamos a aclarar que tuvo un histórico presidente que fue Bussi durante mucho tiempo, que hay cambio de autoridades, en teoría que respondían a Bussi, ¿no? Sí, hubo ya de dos periodos de autoridades después de que Bussi se retirara, pero se retiró definitivamente el año pasado, y dejaba una conducción que supuestamente seguía los mismos lineamientos marcados por él. Digamos, se suponía que seguía siendo el conductor. Omar Príncipe se llama el nuevo titular de Federación Agraria, pero en los últimos meses y en las últimas semanas, te diría más precisamente, tomó un camino diferente. Lo primero fue negociar con el Banco Nación o sentarse a pedirle al Banco Nación que con este tema de que el Banco Nación no iba a seguir dando créditos a los que tuvieran retenciones de soja en silobolsas, dijeron si tienen su propia forma de financiamiento no tiene por qué utilizar el financiamiento del Estado. Omar Príncipe fue a pedir que hubiera alguna consideración con los pequeños y medianos productores, que simplemente iban pautando la forma de vender, pero que no estaban haciendo especulación con esto. El Banco Nación lo contempló y los pequeños productores quedaron al margen de esta medida que había tomado el Banco Nación. Fue el primer gesto de negociación de puntos concretos a favor de los pequeños productores que las otras entidades, sociedad rural, confederaciones rurales sobre todo, empezaron a acusar a la conducción de Federación Agraria de acercamiento al gobierno, así lo interpretaron. Ahora cuando se discutió el tema de la leche, también la Federación Agraria fue a plantear el problema de los tamberos y transmitió que lo que necesitaban los tamberos que hubiera alguna compensación por el precio porque los industriales estaban pagando muy bajo el precio que después vendían muy alto cuando vendían al mercado. Y logró un resultado. La respuesta fue un subsidio de 30 centavos por litro para los productores de menos de 2.900 litros por día. Los tambos con menos de 2.900 litros. Esto lo rechazó Confederaciones Rurales y Sociedad Rural. Y de Federación Agraria se dijo, pero a un tambero que tiene 2.000 o 2.500 litros, eso le significa un ingreso extra de por ahí 25, 30 mil pesos por mes. ¿Cómo lo va a rechazar? Claro. Es muy importante, claro, para el pequeño tambero es importante. Para Bioelcati, que es el principal tambero del país, no debe ser muy importante, debe ser eso sería interesante un vuelto, digamos, para él. Indudablemente, pero sería interesante que expliques esto, porque cuando uno habla de la mesa de enlace se ha englobado justamente bajo un mismo ámbito a todo el espectro del campo. Pero ahí están los grandes hacendados. Sí. Pero también está el pequeño productor, ¿no? Y un pequeño productor que muchas veces es víctima del gran hacendado, porque no es solamente la confrontación de intereses con otros sectores, como por ejemplo en este caso con los industriales que le compran su producto. Porque, por ejemplo, los grandes terratenientes que extienden su territorio para sembrar soja, compran propiedades, destruyen lo que son economías regionales, como ha pasado en Chaco, como ha pasado en Formosa, con el algodón y otras regiones con la tala de árboles en Salta, por ejemplo, que se destruyen otras producciones regionales para cosechar soja. Entonces, esto es un avance de los grandes terratenientes con un sentido especulativo y financiero sobre la producción tradicional. Esto lo han sentido, los chacareros han perdido mucho terreno, muchas producciones por este tema. Y después cuando quieren volver las propiedades o los terrenos para alquilarlos o comprarlos, valen fortunas porque ahora están a valor soja. Entonces el pequeño productor es desplazado, es directamente corrido, y esto lo están entendiendo, y desde el Estado están teniendo algún tipo de respuesta que inclusive, hay que decirlo, el Estado en años anteriores no siempre respondió a este tipo de demandas. En los últimos años, sobre todo desde que se convirtió en ministerio el sector de agricultura, esto fue cambiando, se fue recuperando. Y hoy Federación Agraria y esta conducción de Federación Agraria empieza a tener algún tipo de respuestas
con el gobierno, y por eso ayer en el comunicado que firma Omar Príncipe se dice, este no es el momento para hacer un lockout patronal. Estamos reclamando cosas y estamos teniendo respuestas. ¿Hay más reclamos? Sí. Por ejemplo, están pidiendo la segmentación de las retenciones para el trigo maíz. No quieren pagar las mismas retenciones que pagan los grandes exportadores. Vamos a ver qué pasa con este reclamo. Pero no van a ir con este reclamo, pero no con un lockout. Me parece, Alejandro, en definitiva, que esta es una quiebra definitiva la que está teniendo la mesa de enlace, porque del otro lado lo que tenés es un posicionamiento político contra el gobierno. Habrá que esperar. Gracias, Raúl.